Yo suelo decir que, que en general el destino de cada uno de nosotros, seamos obreros, trabajadores, empleados, abogados, médicos, ingenieros, militares, civiles, está íntimamente ligado o íntimamente involucrado a lo que significa o a lo que tiene como destino la nación. Es imposible imaginarse nuestros desarrollos individuales, nuestros desarrollos profesionales o nuestros desarrollos colectivos sin imaginar un futuro de nación o un diseño de nación. Si esto es en general para todos, seguramente para los ingenieros es muchísimo más acentuado o muchísimo más marcado que el destino de la ingeniería, el destino del desarrollo científico y tecnológico de nuestros países latinoamericanos tiene muchísimo que ver con el perfil de nación que tengan cada uno de nuestros pueblos, ¿no? La Argentina, cuando uno mira hacia atrás, una historia bastante similar al resto de los países de América Latina, ha tenido en estos últimos 30 años diferentes miradas predominantes en cada uno de sus gobiernos. En el caso específico de nuestro país, durante toda la década del 90 había una mirada de país que se trasladaba al conjunto de las actividades económicas y educativas de nuestro país y que generaron o pretendían generar un determinado modelo en la Argentina. En la década del 90, la Argentina estaba concebida no como un país industrial, sino al contrario, casi como un país cuya única ventaja comparativa era que era un país exportador de materias primas, y alrededor de esa principal actividad económica se construía un sistema de servicios que era el mínimo indispensable como para poder sostener el desarrollo del país. Al aparecer en ese modelo o adolecer ese modelo de un perfil industrial o de ausencia de una mirada industrial, todo lo que fue las carreras ligadas a la ingeniería o el estudio de la ingeniería tuvo un impacto directo, importante, que se vio reflejado fundamentalmente en la Argentina en lo que fueron la caída de la cantidad de alumnos inscriptos en la mayoría de las facultades de ingenierías de todo el país. Esto no solamente pasó en lo que significaba el nivel universitario de la enseñanza, sino también se trasladó en lo que era el nivel secundario de la enseñanza. Durante la década del 90, en general en la Argentina, desaparecieron el fuerte impulso que tenían en la Argentina todas las escuelas técnicas. Las escuelas técnicas dejaron de ser escuelas con especialidades, con especificaciones, terminaron siendo casi un secundario igualado al resto de los secundarios tipo básico, pero tenía todo esto directa vinculación con un país que había suprimido o había puesto o aminorado en su desarrollo como país la mirada industrial. Se creía en ese sostenimiento que la industria no jugaba ni un rol importante en lo que era la constitución del Producto Bruto, ni tampoco jugaba un rol demasiado importante en lo que era la generación de empleo. Cuando se la descalificaba, por decirlo de alguna manera, a la industria con la mirada del Producto Bruto, se la comparaba con lo que podía ser la producción agropecuaria, y cuando se la miraba en cuanto a la generación de empleo, se la comparaba con lo que podía ser las empresas de servicios. Entonces, ese era el país que teníamos diseñado. Yo suelo comentar siempre, incorporando mi mirada como ministro de Defensa,
que en el año 91, cuando se puso a privatizar una cantidad de empresas que dependían del Estado Nacional, se privatizaron en la Argentina 27 empresas que dependían del Ministerio de Defensa. Entre ellas todas las fabricaciones militares, Altos Hornos Zapla o Somisa, de las más emblemáticas. Y esto me corro un poquito, digamos, ¿no? Porque la Argentina también, en otras épocas de la historia, produjo y generó la historia argentina, miembros de las Fuerzas Armadas fuertemente vinculados con el desarrollo industrial del país. Nadie que, cuando uno habla de petróleo en la Argentina, seguramente aparece la figura de Mosconi. Mosconi era un general del ejército que fue el que diseñó y pensó YPF y fue de hecho su primer presidente. Savio, otro general del ejército, fue el autor del plan siderúrgico argentino, del cual nacieron Somisa y Altos Hornos Zapla, y también el que diseñó todo lo que significó fabricaciones militares, o lo que hoy significa fabricaciones militares en nuestro país. Y la verdad que eso que sucedió en la Argentina no es distinto a lo que ha sucedido en la mayoría de los países del mundo. En general, la cuestión militar, en muchísimos momentos de la historia, ocupó un rol indispensable a la hora del desarrollo científico y tecnológico de cada uno de los países. De hecho, muchísimos de los adelantos y los desarrollos tecnológicos tuvieron su inicio como de uso militar y después fueron convertidos como de uso dual. Digo, desde los celulares, no, este no es un celular, no sé si un celular o un grabador, pero desde los celulares hasta las computadoras aparecieron primero diseñadas como instrumento militar y después se convirtieron de uso dual y de uso absolutamente masivo, digamos, ¿no? Cuando la Argentina recupera o empieza a recuperar una mirada distinta, también se empieza a producir una transformación hacia el interior de nuestro sistema educativo. Claro, transformación sobre la cual hoy uno, cuando analiza los resultados, por decirlo de alguna manera, siempre se queda con un sabor a medias. Pero hay que recordar, por ejemplo, que nosotros tenemos una nueva ley de educación técnica. Esa ley de educación técnica se aprobó en el año 2005, se empezó a efectivizar entre el 2006 y el 2007, y recién ahora estamos teniendo la primera generación de estudiantes que han hecho un ciclo completo debajo de la nueva ley de educación técnica. Y tenemos, producto de esa ley de educación técnica, un fondo de equipamiento para las escuelas técnicas, que es un fondo de equipamiento que representa el 0,2% del presupuesto general de la Nación, por el cual hemos logrado reequipar la mayoría de las escuelas técnicas de nuestro país desde una mirada absolutamente distinta y con una potencialidad absolutamente distinta a la que teníamos anteriormente. Las técnicas industriales y las técnicas agropecuarias. Me acuerdo que en una de las recorridas que yo hacía en la provincia de Santa Fe, voy a visitar una escuela agrotécnica chiquita en la localidad de Landeta, un departamento cerca del límite con Córdoba, en la provincia de Santa Fe, y estaban contentos porque habían podido, con este plan de equipamiento de la escuela técnica, comprar una vaca. Hacía 10 años que la escuela técnica no tenía vaca. Entonces, desde ese lugar, eso podíamos hablar con los tornos y con todas las cuestiones. Desde ese lugar empezamos a tratar de percibir o de perfilar un país distinto, ligado a un desarrollo industrial. Nosotros no concebimos
la posibilidad de que la Argentina sea un país con desarrollo autónomo, con desarrollo, con capacidad de crecimiento y de inclusión social, si la Argentina no tiene un fuerte desarrollo industrial. Y en ese desafío de la Argentina con fuerte desarrollo industrial, las ingenierías, en términos generales, empezaron a ocupar un lugar distinto en cuanto a la demanda del Estado. De hecho, el plan de becas del Bicentenario, que lleva adelante el Ministerio de Educación, fundamentalmente está destinado a no solamente alentar, digamos, a chicos que estudien ingeniería, sino a quebrar la tendencia de que todos los años teníamos menor cantidad de chicos aspirantes a las facultades de ingeniería. Nosotros, si no me equivoco con los números, se deben estar recibiendo 6.500 ingenieros al año, y el objetivo como país es tener 10.000 ingenieros al año que se puedan recibir. Países como India tienen un desarrollo y una cantidad de ingenieros por cantidad de habitantes que son muchísimo más importantes que la que tenemos nosotros. Pero, ¿por qué nosotros apostamos o tratamos de apostar fuertemente al desarrollo de las ingenierías? Porque este es un país que hay que reconocerlo en sus singularidades. Este es un país extenso con poca cantidad de habitantes. Si se quiere, extiendo más la definición. América del Sur es un continente que tiene una importante superficie y tiene una cantidad de habitantes no tan importante como la superficie que tiene. Entonces, el futuro de América Latina, en una interpretación extensiva, pero con seguridad el futuro de Argentina, tiene que ver fundamentalmente en cómo vamos cambiando lo que significa la matriz de nuestro Producto Bruto. Nosotros tenemos que tener una matriz del Producto Bruto en donde todo lo que tenga valor agregado tenga mayor peso que lo que no tenga valor agregado, que es la producción primaria. Y para que existan, para que la economía tenga incorporado mayor valor agregado, lo que necesitamos es desarrollos industriales. Ahora, la industria nuestra es una industria que, ¿por qué tiene que estar caracterizada? Por la masividad de sus productos, porque va a ser una industria como puede ser la industria china, que tiene una ventaja competitiva porque la influencia de la mano de obra dentro del componente del producto es una influencia muchísimo más baja que la que tienen el resto de los países del mundo, o la que tienen fundamentalmente, o la que existen en Argentina, o va a estar diseñada o diferenciada por la calidad del producto que tenga esa industria. Nosotros no tenemos posibilidad de tener mano de obra barata. No tenemos, no queremos en principio, pero tampoco tiene ninguna posibilidad un país de 40 millones de habitantes de tener mano de obra barata, porque es insostenible y no es el modelo de país que nosotros tenemos. Entonces, nuestra posibilidad de desarrollo industrial tiene que estar destinada fundamentalmente a una industria que tenga niveles de excelencia y que tenga en esos niveles de excelencia una fuerte incorporación de valor agregado. Entonces, si ese es el modelo o el futuro de lo que puede ser el desarrollo industrial de la Argentina, el componente para ese desarrollo industrial de la ciencia o del mundo del conocimiento es enorme. Falta, como siempre, ¿no? Muchas veces en esto hay que trabajar muchísimo hacia el interior de las instituciones educativas, hacia el interior inclusive de los institutos de investigación, que es lo que todos llamamos la transferencia de conocimiento. Si nosotros tenemos, o en este esfuerzo de formar ingenieros, formamos ingenieros
que no tengan una mirada puesta en que toda esa capacitación que el Estado brinda en términos generales en algún momento tiene que redundar en una transferencia de conocimiento al sector productivo, y que esa transferencia de conocimiento al sector productivo traiga como conclusión una mejor elaboración de todo lo que significan los productos industriales, y al mismo tiempo, como consecuencia, una mayor incorporación de valor agregado a lo que significa el Producto Bruto, nos vamos a quedar sin uno de los eslabones claramente necesarios para terminar de completar todo el circuito. A mi criterio y desde nuestra mirada, lo que significan la formación de los recursos humanos en la Argentina está íntimamente ligada a la posibilidad cierta de que la Argentina construya un perfil industrial, y que en la construcción de ese perfil industrial termine generando elaboraciones o productos finales que tengan altos niveles de exigencia. Y eso tiene que tener indefectiblemente, no solamente en el nivel universitario, sino también en el nivel científico. Nosotros, no digo que es el problema, pero digo, nosotros tenemos quizás todavía hoy singularidades en nuestros científicos y investigadores, que muchas veces se sienten mucho más atraídos por publicar una ponencia en una revista de ciencia y tener un reconocimiento por esa publicación, que en lograr transferencia de ese conocimiento al sector productivo, y que en esa transferencia de conocimiento se genere valor agregado y empleo. Y nosotros necesitamos ir construyendo el conjunto del sistema educativo desde la escuela técnica. Por eso hablé de la escuela técnica, porque en general o en teoría tienen que ser la formación previa o el insumo básico de las facultades de ingenierías y de nuestros investigadores y científicos, que tengan puesta una mirada en la economía real. Porque esta es la manera. También es cierto que hay que sensibilizar al sector productivo, y que el sector productivo tenemos que tener un sector productivo, sobre todo las empresas medianas o las empresas grandes que existan en este país, que tengan una mayor apuesta a todo lo que significa I+D, inversión más desarrollo, y apostar al desarrollo científico y tecnológico, porque la verdad que es imposible que el Estado sostenga inversiones solamente el Estado sostenga la inversión científica y tecnológica en nuestro país. Si el sector privado no participa fuertemente en lo que significa el aliento a la investigación y el aliento a los desarrollos científicos y tecnológicos, la verdad es que la cuestión se hace muy cuesta arriba, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? Y me parece que ahí es donde el circuito termina integrándose. Cuando nacionalizamos YPF, esto era lo que quería decir recién, no solamente a nuestro criterio, nosotros lo que hicimos fue recuperar para la mirada del país o para la mirada del Estado una mirada no especulativa de un commodity, sino que lo que hicimos fue enfocarnos a decir, bueno, el petróleo tiene que ser lo que debe ser, que es el insumo básico para el desarrollo industrial del país, sino que recuperamos a la principal empresa argentina para que la principal empresa argentina empiece a tener inversiones en el área científica y tecnológica, porque no podemos darnos el lujo de que las principales empresas privadas no tengan inversiones en desarrollo científico y tecnológico. Y cuando el Estado, en conjunto con el sector privado, apuesta fundamentalmente a desarrollos científicos y tecnológicos, tiene resultados. Para ir terminando, voy a contar un resultado que nosotros estamos orgullosos
y que me parece que vale la pena tenerlo en cuenta. La mayoría de ustedes conocerá la empresa INVAP. La empresa INVAP es una empresa pública de la Argentina, de propiedad de la provincia de Río Negro, con participación del Estado, con directores que pertenecen al Estado Nacional. Es una empresa que nació al calor de la Comisión Nacional de Energía Atómica, del Instituto Balseiro, está ubicada en Bariloche, que nunca había tenido experiencia en el desarrollo de radares ni en el sistema de radarización en la Argentina. En el año 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner firma un decreto, porque la Argentina adolecía de tener un sistema de radarización de su espacio aéreo, que se llama el SINVICA. El SINVICA es Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. De la firma de ese decreto se desprende un contrato marco entre el Ministerio de Defensa o sus agencias, por ejemplo, Fabricaciones Militares, con el INVAP, por el cual el INVAP nos está proveyendo una cantidad de radares, primero los radares que se llaman radares secundarios, es decir, los radares que utiliza la aviación civil. En el año 2004 solamente el aeropuerto de Córdoba y el aeropuerto de Seiza tenían un sistema de radarización. Hoy estamos instalando casi 22 radares fabricados íntegramente por el INVAP en la Argentina. Tenemos radarizada con esos 22 radares, en realidad hay 18 colocados, faltan colocar 4 más que se están haciendo las obras civiles, me parece que en Río Gallego, en 4 lugares más se está construyendo la obra civil. Cuando se terminen de colocar esa cantidad de radares, vamos a tener el 95% de las rutas aéreas nacionales controladas por sistema de radarizadas. Esto significa el 65-70% de la totalidad del espacio aéreo de la Argentina. Y también tenemos nos están entregando, el primero de ellos lo vamos a colocar antes de fin de año en Las Lomitas, provincia de Formosa, el primero de los radares de defensa. Los radares de defensa son los radares que no solamente identifican al que quiere ser identificado, sino que identifican al que quiere ser identificado y al que no quiere ser identificado, digamos, ¿no? Más allá de la cantidad de lo que significa haber tomado una decisión el año que viene este plan cumple 10 años, hace 9 años, lo importante es las reflexiones o las conclusiones que uno puede sacar. Logramos un desarrollo científico y tecnológico propio. La propiedad intelectual de cada uno de esos radares pertenece al Estado Nacional. El mantenimiento de cada uno de ese sistema de radares se hace en la Argentina con mano de obra argentina. Logramos desarrollar detrás del INVAP toda una cadena de valor de empresas privadas, industriales, de software, que participaron en la construcción de cada uno de esos radares, y nos pone en un lugar absolutamente distinto a la experiencia que han tenido el resto de los países de América Latina. El otro día, les cuento como anécdota, estuvo visitándonos la ministra de Ecuador. El Ecuador le compró su sistema de radarización a los chinos. El Ecuador le vende el 90% del petróleo ecuatoriano. ¿Hay algún chico ecuatoriano acá? No. Bueno, el 90% del petróleo ecuatoriano se lo vende, lo compra China, digamos, ¿no? Y entonces esa situación seguramente derivó en una posibilidad de comprar un sistema de radares. No lo pudieron hacer funcionar. Y está buscando el Ecuador un camino distinto, porque en general
las empresas de radares en el mundo te venden el paquete cerrado, es decir, te venden el sistema y vos no sabés, una caja negra y no sabés cómo entrar. Te dicen que tenés que apretar tal tecla para que funcione y después para mantenerlo, para repararlo, para hacerle la media vida, todo tenés que seguir dependiendo de ellos. Se dice que en general cuando uno compra un radar a una empresa extranjera, lo que termina haciendo es pagándolo 3 veces. Lo pagás la primera vez cuando lo comprás, lo pagás la segunda vez durante el mantenimiento cotidiano y lo pagás la tercera vez cuando le haces la reparación integral para alargarle la vida útil. Y esa decisión nos ubicó que tomamos nosotros hace 10 años, nos ubicó en un lugar absolutamente distinto, porque reconocimos de que en la Argentina teníamos una capacidad de desarrollo científico y tecnológico que no sabíamos si la íbamos a poder lograr, apostamos a tenerla y hoy la Argentina tiene esa capacidad. Podemos hacerle, nos llevará más tiempo, menos tiempo, obviamente todos estos procesos son más lentos, necesitas siempre sobreponerte a las ansiedades, a las respuestas inmediatas. Compramos 4 radares, lo tenemos instalado la semana que viene y ahí resolvemos el problema. Nunca es así, pero las respuestas de esas características en general terminan saliendo siempre mal. Lo mismo hicimos cuando decidimos reparar el almirante Irízar, y que también había un debate allí, porque el almirante Irízar, que es el único rompehielo que tiene la Armada Argentina y el buque más importante que hoy tiene la Armada Argentina, se había construido en Finlandia y la decisión de repararlo fue repararlo acá en la Argentina y hubo toda una tensión para llevarlo a Finlandia. Seguramente por ahí tardamos un poco más de tiempo, pero recuperamos una capacidad, recuperamos la capacidad de poder intervenir en buques de gran porte dentro de nuestros propios astilleros. Porque el problema de los procesos de privatizaciones es que se pierden capacidades, no es que después una fábrica se abra de un día para el otro. Hay que generar todo un proceso que nos permita volver a ponernos en ese camino, digamos, ¿no? Y a mí me parece que ahí está gran parte del desafío. Así que la verdad que los quiero felicitar para finalizar, agradecerles a todos los que hoy están aquí en Buenos Aires, que disfruten claramente de este congreso, y decirles simplemente que este modelo de país, que tendrá imperfecciones, que tendrá miradas más cercanas o miradas más lejanas, sí tiene clara una mirada alrededor de lo que significa el modelo de país. La Argentina del modelo agroexportador es una Argentina que a nosotros no nos contiene. Nosotros apostamos fuertemente a una Argentina con desarrollo industrial, a una Argentina con una industria creciente, una Argentina que sobre todas las cosas tenga una industria de excelencia en donde se distinga fundamentalmente por sus recursos humanos. Muchísimas gracias a todos.